A ver, imagina la escena. Amanece en la frontera de Germania. Uf, Has dormido poco, mal, en el suelo helado. Te echas a la espalda un equipo que pesa, pues una barbaridad, casi 40 kilos entre armas, armadura, todo. Y empiezas a marchar. Y marchas 25, a veces 30 kilómetros, por territorio hostil. una paliza. Y cuando por fin llegas, reventada, no te espera una cena caliente, no. Te toca coger la pala, cavar un fuso, levantar una empalizada, montar un campamento de cero. Desde cero, sí. Y aquí está la pregunta del millón, la que decidía todo. ¿Qué demonios comían para soportar ese esfuerzo sobrehumano? Porque la victoria de Roma no fue solo cosa de la espada, ¿eh? Se construyó sobre la logística del estómago. Totalmente. Y esa es la clave de todo el asunto. Cuando analizamos las fuentes que tenemos, desde textos clásicos como los de Polibio hasta los hallazgos de Vindolanda en Britania, la conclusión es muy clara. A ver. No estamos hablando de la dieta romana como una experiencia, Gastronómica. ni mucho menos. No. Estamos hablando de un sistema de combustible. Era una herramienta estratégica, tan importante como la formación en Tortuga. La pregunta no era ¿qué está rico?, sino ¿qué nos mantiene marchando? Un sistema de combustible, me gusta esa definición. Vale, pues vamos a desmontar ese motor. ¿Cuál era la gasolina, el componente principal que movía a las legiones? Supongo que aquí no hay mucha sorpresa. Ninguna en absoluto. El rey indiscutible, la base de la pirámide, era el trigo. Trigo, trigo y más trigo. Claro. Formaba el grueso de la ración diaria, la anona, por una razón muy sencilla. Era la caloría perfecta desde el punto de vista logístico. A ver, ¿por qué? Pues porque es fácil de cultivar, se almacena bien, se transporta en grandes cantidades y lo más importante, es súper estandarizable. Podías calcular con precisión cuántas toneladas de trigo necesitabas para una legión durante 3 meses. Es una unidad de medida, claro. Pero aquí viene el detalle que a mí me parece increíblemente duro. No les daban una hogaza de pan, ¿verdad? Lo que recibían era... El grano de trigo. Entero. ¿En serio? Exacto. Y eso nos dice mucho de la autosuficiencia que se esperaba de ellos. Después de esa jornada agotadora que has descrito, tenían que convertirse en sus propios molineros y panaderos. No me digas. Sí. Cada pequeño grupo de soldados tenía un molino de mano, de piedra. Y venga, a moler. Harina. Eso es brutal. Brutal. ¿Y qué hacían con eso? No me imagino que tuvieran tiempo para amasar y dejar que el pan subiera. Ni de lejos. El pan con levadura era un lujo de los campamentos permanentes. En campaña, con esa harina molida a lo bruto, la preparación más común era el pulse. ¿El pulse? ¿Qué es eso? Imagina unas gachas, una papilla de cereal muy densa. Mezclaban la harina con agua, un poco de sal si había suerte, y a calentar sobre el fuego. Uf. No era apetitoso, pero era caliente, llenaba y daba la energía para el día siguiente. Pura funcionalidad. Si había más tiempo y un buen fuego, pues igual podían hacer una especie de pan plano sin levadura, cocido sobre brasas. Entiendo. Pero has dicho cada pequeño grupo de soldados, o sea que no era una tarea individual, no. Aquí entra en juego esa unidad básica del ejército. El contubernium. Exacto. El grupo de 8 soldados. Eso es. El grupo de 8 que compartían tienda. Eran la unidad de supervivencia. Lo compartían todo. La tienda, las guardias, los miedos y, por supuesto, las tareas para comer. Era trabajo en equipo. Un trabajo en equipo total. Mientras 2 montaban la tienda, otro hacía el fuego y otros 2 molían el grano. La cocina era, pues, una extensión de la disciplina militar. Vale, tenemos las gachas para el día a día. Pero, ¿y en una marcha forzada? Cuando no había tiempo ni para encender un fuego. Ahí entra mi personaje favorito de esta historia, el Bucecelatum, el biscote del infierno. Es una descripción muy gráfica, pero bastante acertada, sí. El bucecelatum era la solución logística definitiva. Cuéntame. Era un pan o una galleta que se horneaba 2 veces para quitarle hasta la última gota de humedad. El resultado era algo duro como una piedra, indestructible. Podía durar meses, incluso años, sin estropearse. Es el antepasado del hardtack, de las galletas de campaña modernas. El mismísimo. He leído descripciones que dicen que para comerlo tenías que mojarlo en agua o en vino un buen rato, o que servía como arma arrojadiza. Suena a tortura dental. No tenemos cartas de soldados quejándose de su dureza, pero, vamos, podemos inferirlo. Era comida de pura necesidad. Su valor no era el sabor, claro. No. Su valor era que no se pudre y que te da energía. En una campaña eso es la diferencia entre la vida y la muerte. El bucecelatum es el héroe anónimo de las conquistas de Trajano.
No salen las estatuas, pero sin él, las legiones no se movían. Y dentro de los cereales había clases. No era lo mismo comer trigo que comer cebada. Y aquí hay un giro psicológico muy interesante. Importantísimo. La cebada se consideraba un grano inferior, se asociaba a los animales o a los gladiadores, que eran lo más bajo. O sea que, Pues que si una cohorte había mostrado cobardía o había cometido una falta grave, se la castigaba dándole cebada en lugar de trigo. ¡qué fuerte! No es solo un cambio de menú, es una humillación pública. El mensaje es, habéis actuado como animales, pues coméis como animales. Exactamente. La comida como herramienta de control y disciplina, la psicología del estómago. Está claro que la energía venía de ahí, pero la fuerza para construir un campamento después de esa paliza requiere algo más, proteína. Me imagino que la proteína era el bien más preciado. ¿Cómo la conseguían? Porque llevar ganado fresco para miles de hombres debía ser una pesadilla logística. Una pesadilla, sí. Y a menudo inviable. Por eso la carne, aunque era muy valorada, no era la fuente principal de proteína en campaña. Eso sí, cuando la había, el impacto en la moral era tremendo. ¿Y cuál era la carne estrella? El cerdo. Sin duda. El cerdo. Es el todoterreno perfecto para un ejército. En Vindolanda se ve constantemente, sobre todo como tocino, el lardo y jamón. ¿Y por qué el cerdo? Porque se conserva de mil maneras. Salado, ahumado. El tocino en particular es una bomba calórica de grasa que aguanta muy bien y que encima sirve para cocinar otras cosas. Un campamento que huele a tocino es un campamento con la moral por las nubes. Has dicho que en Vindolanda se ve constantemente. ¿Te refieres a huesos en los basureros o a algo más? Ambas cosas. Se encuentran huesos, sí, pero lo increíble de Vindolanda son sus tablillas de madera. Son como las listas de la compra de la época. Hay registros de pedidos de laridum, tocino y perna, jamón. Es una prueba directa. ¡Qué pasada! Pero como te decía, el cerdo era un bonus. La proteína del día a día venía de fuentes mucho más humildes. El equivalente proteico del pulse, supongo. Justo. Si el trigo era el rey de los carbohidratos, las legumbres eran las reinas de la proteína práctica. Lentejas, habas, guisantes. Claro. Eran baratas, se almacenaban secas durante meses sin problema y eran la base perfecta para esos guisos densos. Echabas las legumbres a un caldero con el cereal, agua y tenías el one pot meal original. Una comida completa, caliente y nutritiva. Y aparte de las legumbres, que había que cocinarlas, ¿tenían algo que pudieran comer sobre la marcha? ¿Algo que no fuera el terrible buschelatum? Ahí entra el otro gran pilar de la proteína, el queso. El queso. El queso es posiblemente el alimento de campaña perfecto. Es rico en proteínas, en grasas, no necesita cocción, es compacto, fácil de racionar. Puedes comer un trozo de queso duro mientras marchas, como una barrita energética del mundo antiguo. Es verdad. Y por supuesto estaba el oportunismo. El supermercado forzoso. Sumo es una buena forma de llamarlo. La caza no solo aportaba carne fresca y variedad, sino que también servía para entrenar. Pero vamos, no alimentas a una legión a base de ciervos. Claro. La principal fuente oportunista era la compra, el intercambio o, directamente, la confiscación a las poblaciones locales. Cuando pasaba un ejército romano, el impacto en la zona era tremendo. De acuerdo. Tenemos cereales, legumbres, queso y algo de carne. Suena increíblemente monótono. ¿Comían algo verde? ¿Algo de vitaminas para no acabar con escorbuto? Sí, aunque no fueran los protagonistas. La arqueobotánica nos demuestra que consumían verduras resistentes, fáciles de transportar o de cultivar en los campamentos. ¿Cómo cuáles? Pues hablamos de cebollas, puerros, coles, nabos y, por encima de todos, el gran protagonista, el ajo. El ajo. Me encanta ese detalle que leí, que especulaba con que el ajo, además de por salud, funcionaba como arma de guerra psicológica. La idea de que el enemigo pudiera oler el aliento a ajo de una legión entera tiene que imponer. Es una anécdota fantástica, y aunque sea una exageración, refleja su importancia. El ajo y la cebolla daban sabor a guisos insípidos y se consideraban muy sanos. Y en cuanto a la fruta, la fresca era un lujo. Lo que sí era muy valorado era la fruta seca. Higos, pasas. Higos, pasas, dátiles, exacto. Son ligeros, no ocupan mucho, son una bomba de energía rápida y, muy importante, rompían la monotonía absoluta de la dieta. Un puñado de higos secos podía ser el mayor placer en semanas. Y para bajar toda esa comida seca y densa, llegamos a la bebida más famosa, la posca. Ajá. Agua mezclada con vinagre o vino agrio. Mi pregunta es, ¿por qué?
Entiendo la lógica sanitaria hoy en día, pero suena terrible. ¿No se quejaban? Es que hay que pensar en su realidad. El agua que encontraban en campaña podía estar estancada, contaminada. Beberla sin más era una invitación a la disentería. O sea que el vinagre, por su acidez, mataba parte de las bacterias. La función era sanitaria. Esa era la función primordial. Era una forma barata y eficaz de purificación rudimentaria. Además, ayudaba a la hidratación. Hoy se tiende a romantizar la posca como si fuera una superbebida. Ya. Hay que ser prudentes. Su principal virtud era que funcionaba lo suficiente para mantener a miles de personas en movimiento sin enfermar. Si les gustaba, probablemente no. Era la bebida de trabajo. El buen vino era para celebrar. Entendido. O sea que tenemos el menú completo. Pero mientras hablamos, me doy cuenta de que faltan dos ingredientes invisibles, pero absolutamente fundamentales, para que todo esto funcione. Muy bien visto. ¿Cuáles dirías que son? Pues por un lado la sal, no solo para dar sabor, sino para conservar la carne, el tocino. Sin sal, la logística de la proteína se derrumba. Absolutamente crucial. La sal era un bien estratégico de primer orden. De hecho, la palabra salario viene de sal. ¿Y el otro ingrediente invisible? Las grasas, el aceite de oliva o las grasas animales, para cocinar, para añadir calorías, que era lo que más necesitaban. Bingo. Aceite de oliva en el Mediterráneo y, como vemos en Britania, grasas animales como el sebo o la manteca en el norte. Eran la base para cocinar y una fuente de energía densísima. Si conectamos todos estos puntos, ¿cuál es la gran conclusión? La gran conclusión es que era un sistema brutalmente eficiente, diseñado no para el placer, sino para la máxima funcionalidad estratégica. Cada cosa con su función. Exacto. El cereal, la energía de base. Las legumbres y el queso, la proteína práctica. La carne, la moral y las calorías extra. La posca, la hidratación segura. Y la sal y la grasa eran los catalizadores que hacían que todo funcionara. Así que la famosa maquinaria de guerra romana no dependía solo de la disciplina en la batalla, sino de una disciplina igual de férrea en la cocina. Su capacidad para sostener ejércitos en campaña durante meses fue una de sus mayores ventajas. Y todo se basaba en estos alimentos tan básicos. Exactamente. Un general romano no solo pensaba en tácticas, pensaba en sacos de trigo y barriles de vino agrio. La logística era la guerra. Para cerrar, volvamos a la imagen del principio. La próxima vez que alguien vea una película de romanos, que se imaginen la escena real. Un tipo cubierto de polvo, agotado, intentando morder su buquet selatum sin romperse un diente, pero sabiendo que gracias a esa comida miserable estaba listo para marchar al día siguiente. Esa era la realidad del poder de Roma. Y para que la gente siga dándole vueltas, dejo una última reflexión. Si tuvieras que elegir un único elemento de esta dieta para asegurar la supervivencia de un grupo durante una semana, ¿cuál sería la elección más inteligente? ¿La energía casi indestructible del buquechelatum, la proteína completa de las legumbres o la hidratación segura de la posca? Ahí, en esa elección, se resume el verdadero dilema de la logística de la supervivencia.